Hola, ¿qué tal? Buenos días a algunos y buenas tardes a otros. Bienvenidos todos a esta conferencia sobre un tema que me parece fascinante y que espero que a vosotros también os resulte entretenida y didáctica a la vez. Soy Asun Hernández, licenciada en Derecho, aunque la verdad es que me he dedicado toda mi vida profesional a la comunicación, primero desde los medios y en los últimos años, ya muchos, a la comunicación corporativa, política y de gestión de crisis. Además, soy tutora, como ya sabéis, de CUP, de las asignaturas Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social y de Marketing Político y Gestión Social de la Imagen Política en el máster Marketing Político y Comunicación. En primer lugar, agradecer la presencia de todos aquellos que ya estáis conectados, como César, Elmer, Fabián, Gabriel, Jailer, José Miguel, Juan Carlos, Mabel, Ricardo y Xiomara, y de todos aquellos que se irán incorporando poco a poco en el transcurso de esta conferencia. Tampoco quiero dejar de agradecer a CUP la oportunidad de poder participar en estas conferencias para transmitiros mi interés por el marketing y en concreto hoy por el marketing político, una disciplina que aúna mis dos pasiones, el marketing y la política. Y por supuesto también dar las gracias a Javier, que es el compañero técnico que se encarga de que todo esto sea posible. Bueno, antes de profundizar en más temas, vamos a, si os parece, a sentar la definición de marketing político para saber un poco desde dónde partimos. El marketing político es un sistema heterogéneo de teorías, prácticas, métodos y técnicas que ayudan a las organizaciones políticas a comprender el mercado electoral y a operar con mayor eficiencia dentro del mismo. Sus claves son la investigación, la estrategia y la comunicación política. La profesionalización de las campañas políticas, tanto electorales como partidistas o gubernamentales, se relaciona de modo directo con la creciente influencia del marketing político y de los consultores políticos y otros profesionales ligados a esta disciplina. El doctor Luis Costa Bonino, un gurú en este tema, lo define en los siguientes términos. Él dice que el marketing político es un método para hacer buenas campañas. Sus componentes son la ciencia política, la sociología electoral y la comunicación. Sus desavenencias con el marketing comercial son más fuertes que sus afinidades. Se conoce de él mucho más el mito que el método. No es cierto que el marketing político construya campañas vacías y cosméticas, centradas solo en la apariencia. Por el contrario, las campañas que hacen los buenos consultores tienen poderosos contenidos, guardan muy celosamente las identidades históricas de los partidos, respetan la personalidad de los candidatos y proponen ofertas razonables y orientadas al desarrollo de los países. Vamos ahora a escuchar la definición de marketing político que realizó Roberto Trad Hasbun en el TEDx que realizó en Juruquilla. Trad es un consultor mexicano en comunicación política, podríamos decir que es el más sobresaliente de su generación. Tiene a sus espaldas más de 10 años de experiencia, ha participado en 35 campañas políticas presidenciales, estatales, departamentales, legislativas y municipales en México, Ecuador, El Salvador y Colombia. Es uno de los creadores del método Compás, que si luego nos da tiempo os explicaré un poco en qué consiste este método. Es un método para el diseño de campañas electorales. Es además maestro en ciencias políticas y sociales y consultor internacional en comunicación estratégica y comunicación política. Vamos a verlo y a escucharlo, si os parece.
gracias. En la escuela de mis hijos, como en casi todas las escuelas, hacen este ejercicio en el que las personas o los papás vamos a explicarle a los niños a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. Yo me dedico a la comunicación política, sin duda. Es un reto interesantísimo explicarle a un niño de 3 años a qué se dedica su papá cuando se dedica a la comunicación política. ¿Qué le voy a decir? Estoy en la pelea entre el Gansito Marinela y el Negrito Bimbo. Ya no podemos decir Negrito Bimbo porque es políticamente incorrecto. Es muy complicado. Entonces, me estaba poniendo de acuerdo con la maestra sobre cómo íbamos a desarrollar la presentación, pero incluso a un adulto, una maestra de kinder, un adulto respetable, me parecía difícil explicarle lo que hacía. Y me decía, bueno, pero ¿usted a qué se dedica? Dime, yo soy estratega en campañas políticas y en comunicación de gobierno. ¿Y eso qué implica? ¿Qué es lo que hace usted cuando hace estrategia? Pues mire, yo coordino investigación de encuestas, coordino grupos de enfoque, con eso escucho lo que necesita la gente, entiendo lo que el pueblo está buscando de su próximo gobierno, hago una estrategia, traduzco lo que el pueblo necesita al lenguaje del gobernante para que el gobernante entienda lo que el pueblo necesita, después agarro al gobernante y le digo, ¿tú qué quieres hacer con respecto de esto? El gobernante me contesta, tomo lo que dice el gobernante, lo traduzco otra vez al lenguaje de los ciudadanos para que los ciudadanos lo puedan entender. Una vez traducido se lo voy a dar a un escritor de discursos, el escritor de discursos hace un discurso buenísimo en el que la gente aplaude, se lo doy a un publicista, un marquetero político para que haga imágenes, para que tome una fotografía, para que diseñe un eslogan y lo lleve y lo podamos producir, etcétera. Y todo esto lo empecé a escribir y seguía yo sin poder darle una sola palabra o en una sola palabra a qué me dedicaba. Entonces decidí tomar un atajo en la conversación, como muchos de nosotros en muchas de nuestras conversaciones tomamos referencias existentes y le dije, mira, no se haga bolas, me dedico al marketing político. Y entonces ella se volteó y me dice, usted es de esos que le enseñan a decir mentiras a los políticos. Digo, no, bueno. Y me quedé pensando en la reacción de esta mujer. Y me parece que mi profesión, mi industria, sí tiene una crisis importante. Sí, la comunicación política, el marketing político hoy, es entendido como una actividad que se dedica a maquillar la realidad a favor de quien está pagando por maquillarla, ¿sí o no? La neta, ¿no? Bueno, pues eso es verdad. El marketing político sí se dedica a maquillar la realidad a favor de quien está pagando. Eso de ninguna manera es ilegal e ilegítimo, ¿eh? El marketing político existe desde que la sociedad se junta en colectividad para hacer cuestiones políticas. Las grandes catedrales son marketing político, por Dios. Exacto, por Dios. Las grandes catedrales son el marketing político de Dios, o del Dios de los cristianos. Los grandes mausoleos son el marketing político de estos grandes héroes que tuvo nuestra historia. Toda la vida hemos hecho marketing político. ¿Por qué hoy nos asusta? ¿Por qué hoy pensamos que es maquillar la realidad? Yo insisto, no es ni ilegal ni ilegítimo. Todos hacemos marketing político todo el tiempo. Yo veo que todos vienen muy bien vestidos el día de hoy. ¿A poco alguien de ustedes viene vestido a propósito mal para que se vea la peor cara de ustedes mismos? Nadie. Un chico que va a ligar con una chica con la esperanza de acostarse o casarse con ella, depende qué tan católico sea. Un chico que va a ligar con una chica no se va a vestir mal a propósito, va a tratar de mostrar la mejor cara de sí mismo ante esa chica para lograr su objetivo, cualquiera que éste sea. Alguien que va a pedir trabajo no va a poner sus debilidades en el renglón 1 de su currículum, va a poner sus fortalezas. En la entrevista de trabajo va a tratar de mostrarse como el más alto, el más rápido y el más fuerte, aunque no sea cierto. El político lo mismo, va a tratar de mostrar la mejor faceta de sí mismo frente a los ciudadanos para que los ciudadanos lo elijan frente a sus otras opciones. De eso se trata el marketing político. Y el marketing político tiene una función en toda esta cadena de la comunicación política, la función de abrir la puerta. Con una buena imagen, con un buen maquillaje, con una buena vestimenta, abrimos la puerta, pero no nos quedamos adentro. No basta el marketing político, no basta contar una buena historia sobre uno mismo para acostarse con una chica o para casarse con ella. No basta una buena imagen sobre uno mismo, un buen maquillaje para conseguir el trabajo. Es decir,
Para quedarnos adentro necesitamos algo más, necesitamos un diálogo genuino, un diálogo profundo, para que el político se quede no solo en el voto el día 1, sino en la mente y en los corazones de los electores, para que el político realmente convoque al cambio social. Necesita mucho más que marketing político, necesita sí hacer bien las cosas, por supuesto, pero también necesita estar en constante comunicación y en constante diálogo con los electores. Así como el chico, para que no lo deje la chica por otro, necesita estar en constante diálogo con la chica. Y el trabajador necesita estar en constante diálogo con la empresa. Necesitamos estar en constante diálogo unos con otros. Y eso es la comunicación política. La comunicación política va mucho más allá del marketing. Va a construir este gran diálogo entre unos y otros para que el cambio social permanezca. Y eso es lo que quiero platicarles un poco. Quiero platicarles la historia de la comunicación política en México, así en 5 segundos, que se puede lograr. Les quiero platicar los retos que tiene esta industria que acaba de nacer hace 20 años. Hace 20 años, en 1994, muchos de ustedes son muy jóvenes, otros ya no tanto, hay por un viejito por ahí que nos viene a acompañar. Hace 20 años, las elecciones no eran como las conocemos ahora. Hace 20 años, el presidente decidía quién iba a ser el alcalde, quién iba a ser el gobernador, quién iba a ser incluso el síndico de todos los municipios del país, o de la mayoría de los municipios del país. No existía un ambiente democrático en que los votos contaran y se contaran. En 1994 vino una reforma en México que permitió que los votos contaran y se contaran. Con esta reforma también arrancó la industria, o nació en México la industria de la comunicación política. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento partidos políticos de oposición y de gobierno entendieron que necesitaban contratar profesionales en encuestas, profesionales en discurso, profesionales en estrategia, profesionales en movilización, para poder seducir al público al voto. Y todo esto provocó el nacimiento de una nueva industria. Muchísimo dinero se ha invertido en los últimos 20 años en la industria, en gente como yo, pues, en gente como los encuestadores, en gente como los publicistas, que hemos venido creciendo y hemos venido desarrollando una profesión. Y yo creo que más que una profesión tenemos que hablar de una industria, porque es toda una serie de procesos que se encadenan, desde el antropólogo que hace grupos de enfoque hasta la persona que te entrega flyers en tu casa, por cierto, a veces muy molestos. Es toda una industria que pasa por el marquetero político, el estratega, sí, el investigador, el movilizador social, etcétera. Toda esta industria ha venido creciendo y ha venido desarrollándose, y el tamaño de mercado que significa México, donde tenemos elecciones prácticamente todos los años. Os ha quedado bastante claro que es un marquetero político, tal y como él dice, lo explica muy bien. La verdad es que bueno, al final el marketing político sí que es maquillar un poco las cosas, pero maquillarlas para que todo el mundo las pueda entender. No sé si estaréis de acuerdo con la definición que hace él sobre el marketing político o no. Luego, si queréis, lo comentamos. Él dice que hace 20 años en México empezó un poco esta industria a tener mucho éxito, pero sí que es verdad que el marketing político viene desde mucho más atrás. De hecho, existe un cierto razonable consenso profesional en considerar que la historia del marketing político moderno comienza a mediados del siglo XX en los Estados Unidos de América. De esta manera, su desarrollo inicial está influido significativamente por el sistema político, por la economía, por la cultura, el dispositivo electoral y el funcionamiento de los medios de comunicación de dicho país. De ahí nace el marketing político. Y de hecho hoy muchas estructuras que tiene nacen de ahí, de todas las de todos los sistemas que estaban implantados en Estados Unidos. En aquellos años 50 del siglo pasado se gestaba el comienzo de la revolución científico-técnica, un gigantesco proceso cuyos acelerados efectos cambiarían para siempre la vida cotidiana en nuestro planeta. Un aspecto crucial de aquella revolución, todavía en marcha, fue y sigue siendo la transformación de los medios masivos de comunicación. Sí que es verdad que la radio ya había sido usada en materia política. Hay que recordar, por ejemplo, el enorme papel que tuvo
en los mensajes de De Gaulle desde la BBC de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Y también en los periódicos a lo largo de todo el siglo XX, y con especial atención a partir de la Iskra de Lenin, una publicación concebida como agitadora, propagandística y organizadora de masas. Pero la televisión fue el gran salto adelante a mediados del siglo XX. Eisenhower fue en 1952 el primer candidato presidencial que contrató una agencia publicitaria para crear su campaña electoral en televisión. También en Estados Unidos, la década del 50 del siglo pasado vio el nacimiento de las campañas políticas negativas que buscaban desacreditar al candidato rival. Después hablaremos de estas campañas negativas y de las líneas rojas que se pueden cruzar o no se pueden cruzar. Bueno, y poco después pues surgieron los debates presidenciales en televisión. Ya sabéis todos que el más célebre fue el realizado en 1960 entre Richard Nixon y John F. Kennedy. Joseph Napolitan trabajó en aquella campaña electoral de Kennedy y se convirtió en el padre de la consultoría política moderna. Durante aquellos años 60, los consultores políticos ganaron terreno rápidamente como especialistas en marketing político y figuras decisivas para los candidatos y las campañas. Con los años, es verdad que la profesión de consultor político ganó terreno y comenzó a expandirse fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Es a partir de los años 80 del siglo XX cuando el marketing político cobra un gran impulso de la mano de consultores políticos, tanto en América Latina como en Europa Occidental. Y ya es en los 90 cuando esa influencia se expande a la Europa Oriental y también a los países emergentes de África y Asia. Al comenzar el siglo XXI, la vida cotidiana de la humanidad sigue cambiando aceleradamente y surgen nuevos modos de vivir y sobre todo de comunicarse a través de Internet. El nuevo universo de páginas web, blogs, publicaciones digitales, emails, foros y redes sociales es un desafío para los consultores y el marketing político. De hecho, en la campaña presidencial de 2008 de Barack Obama, todo ese mundo digital confluye de un modo estratégico y comienza a instalarse con mucha fuerza el concepto de marketing político digital. La historia del marketing va integrando poco a poco, como no podía ser de otra manera, pues nuevas herramientas y técnicas, al mismo tiempo que las herramientas tradicionales no son desechadas tampoco, sino que son adaptadas y puestas en valor. Simultáneamente, el marketing político va construyendo nuevos perfiles de actuación al tiempo que se integra en diversas sociedades y culturas del planeta. Llegados a este punto, me gustaría hablar de cuáles son los elementos del marketing político. Actualmente, el marketing político se concibe claramente al visualizar 5 elementos centrales que lo componen y lo caracterizan. Esos 5 elementos principales son la organización, la investigación, el análisis y la estrategia, la comunicación y sobre todo, y por encima de todo, eso no hay que olvidarlo nunca, los electores. Al entender esta metodología resulta mucho más sencillo entender el proceso integral de una campaña electoral y el rol de los consultores políticos en ellas. Vamos a explicar ahora brevemente estos 5 elementos. La organización. Este es el punto de partida de cualquier campaña política. Es donde se establecen las reglas generales bajo las que todo el equipo de campaña debe operar y se determinan además los roles de todos estos integrantes del equipo. Además, las áreas deben ser contempladas en este organigrama. Podríamos decir que el establecimiento de este organigrama no es un proceso estandarizado y rígido, sino que debe debe obedecer a las diferencias inherentes dentro de cada campaña.
Podríamos decir entonces que en el proceso de organización se deben definir primero las áreas claves que deben atenderse en una campaña y sobre todo una figura importantísima, una figura básica, debe quedar establecido el jefe, el coordinador o el gerente de la campaña, lo podemos llamar como queramos. Además, las áreas claves que se deben incluir en la organización de la campaña son la estrategia, la comunicación, la agenda, las finanzas, la promoción de voto, el equipo electoral y la investigación política. Es decir, una vez ya tenemos la organización, ya tenemos nuestro jefe de campaña, ya tenemos definidas las áreas, pasamos al siguiente elemento, que es la investigación. Una vez organizada esta campaña, debemos cubrir la investigación y debemos hacer esto teniendo en cuenta que el elector es el principio y el fin de este modelo. Por eso, nunca tenemos que perder de vista cuál es el objetivo de una estrategia de campaña. Con esto quiero decir que la información crucial para definir la estrategia va a venir del elector. Son ellos los que nos van a decir o los que nos tienen que decir para que una estrategia funcione cuáles son los temas que les interesan, qué están esperando de la persona a la que van a elegir, cuáles son las emociones que los motivan. La forma, cómo vamos a conseguir que estos electores nos digan esta información crucial es a través de diferentes métodos de investigación política, en cuyo caso, y ya lo decían, la campaña debe tener un equipo de especialistas dedicados para este fin. Lo usual, lo habitual, es que se contrate una compañía dedicada a esta labor, o una persona, pero también es importante que todos los miembros del equipo de campaña entiendan no solo los resultados, sino que sepan utilizar las herramientas que la investigación política ofrece, tales como los grupos focales, que alguno de vosotros lo habrá estudiado ya en la primera asignatura de este máster, el de la investigación social. Hablábamos de los focus groups, de las encuestas de opinión, de las entrevistas en profundidad, de la investigación del oponente, de los monitores de medios, los análisis de resultados electorales, el tracking pool, las encuestas de boca de urna, que en términos marketingianos se llama exit pool. Del correcto manejo de todas estas herramientas y del entendimiento de los resultados que arrojan, obtendremos información valiosa para el diseño de la estrategia. Aunque luego entraremos más en profundidad en la estrategia, ahora sí que os puedo contar que la estrategia es el factor individual más importante en una campaña electoral. Joseph Napolitan, el padre del marketing político, dice que la estrategia no es más que la definición de cómo se van a ganar las elecciones y que para lograr esa definición debemos responder a las siguientes preguntas. Una, ¿por qué la gente debería votar por nosotros? ¿De dónde me conocen? ¿Agrada o desagrada al candidato político? ¿Creen en él? ¿Cómo lograr que un elector vaya a votar por mi candidato el día de las elecciones? Son estas preguntas, todas estas preguntas deben ser contestadas en esta estrategia. Y como la estrategia es el elemento fundamental de la campaña, es muy importante que la definamos muy claramente, ya que ella marcará el rumbo de todo lo demás. Para lograr que la estrategia esté definida correctamente, se deben considerar varios puntos. El primero, el objetivo. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero lograr? Segundo, la estrategia, tal y como la entendemos. ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? Luego están las tácticas. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Y por último, el plan de campaña. ¿En qué orden debo hacerlo? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Quiénes van a desarrollar esa estrategia? ¿Qué es una buena estrategia? Pues una buena estrategia no debe ser ambigua,
debe ser posible entenderla muy fácilmente. Una buena estrategia debe estar orientada a ganar, por supuesto, ese es nuestro objetivo. Una buena estrategia debe ser una estrategia que sea posible poner en acción. No es una redacción de un ensayo ni un documento para no ser cumplido. Es un documento para llevarlo a cabo desde el principio hasta el final. Una buena estrategia debe ser controlada por la campaña para su ejecución. Una buena estrategia debe ser realista, creíble, eficiente, flexible. Una buena estrategia debe proveer medidas para su progreso. Una buena estrategia se debe poder dividir también. Y para cerrar este punto de la estrategia, perdón, lo haré de la misma forma como abrí, citando al padre de la consultoría política, Joseph Napolitan, quien decía que una estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero una campaña brillante fracasa si la estrategia está equivocada. Yo creo que esta frase resume muy bien cuál es el sentido de tener una muy buena estrategia para hacer una muy buena campaña electoral. Pasamos al siguiente punto, que es la comunicación. Una vez establecida la estrategia, llega el momento de crear un mensaje clave, los mensajes fuerza que hay que desarrollar durante la campaña. Son los mensajes que nuestro candidato va a repetir una y mil veces. ¿Para qué? Para que al final cale en el subconsciente de todo el mundo y comunique a todos los electores. En este punto ya sabemos lo que quiere el elector y también sabemos qué queremos lograr con nuestra estrategia. Entonces debemos definir el mensaje, este mensaje que yo os decía que debe ser el mensaje fuerza, y también los medios que vamos a utilizar para transmitirlo. La verdad es que muchas veces es un error común de los políticos comenzar a trabajar en la campaña en esta etapa. No sé si habréis trabajado con políticos, pero es cierto que lo que quieren es hablar, comunicar, contar, pero es nuestro trabajo como consultores políticos contarles todo lo demás y hacer el trabajo anterior. ¿Y por qué es un error comunicar sin los pasos previos? Pues porque al no tener información sobre qué comunicar y con qué objetivo comunicarlo, las posibilidades que nuestro mensaje no logre convertirse en votos, que al final es nuestro objetivo fundamental, es mucho más cercana. De ahí la importancia que tiene manejar una campaña utilizando este modelo de marketing político, este modelo de todos los 5 pasos que os acabo de comentar. La fase de comunicación es quizás la etapa que ofrece más herramientas especializadas, ya que el mensaje lo podemos y debemos comunicar a través de diferentes medios. Para entender este punto, mejor hagamos siempre distinción en las 4 áreas fundamentales de la comunicación. La comunicación social o prensa, esto es lo que se conoce como free media, la diseña principalmente el jefe de prensa de campaña y está conformada por todos aquellos mensajes que podemos enviar, ya sea obteniendo cobertura a través de prensa o a través de televisión o de radio. Después tenemos otra pata de la comunicación, que es la publicidad pagada, la pay media. Esto, lo sabéis, es toda la publicidad que debemos pagar, que tenemos que comprar espacios en medios para que nuestro mensaje sea difundido por los diferentes medios de comunicación. Esto incluye la publicidad en televisión, en radio, en prensa escrita, en digital, en todo todos los soportes mediáticos que se os ocurran. Luego tenemos otra pata de la comunicación, que es la comunicación o el contacto directo. En esta línea encontramos todas las herramientas que se deben utilizar para comunicarnos de forma directa con los electores. Es decir,
debemos tener previsto, el equipo de campaña debe tener previsto unas bases de datos, unos bancos de números de teléfono que sirven para establecer un contacto personalizado con el elector, ya sea pidiéndole una cita, llamándole por teléfono o visitándoles puerta a puerta. Y por último, tenemos otra pata, que son las nuevas tecnologías. A este grupo, evidentemente, pertenece Internet y, bueno, podemos utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance, como el envío de correos electrónicos y las redes sociales, los mensajes de texto y cualquier otra tecnología que podamos utilizar para enviar nuestro mensaje. Os tengo que decir que en las últimas campañas, porque la verdad es que hemos tenido muchas, en España se ha utilizado mucho el WhatsApp. El WhatsApp, un medio de ponerse en contacto con el elector que se ha extendido rapidísimamente en estas últimas campañas. Y la verdad es que parece que ha funcionado bastante bien. Bueno, y la última pata de toda esta estrategia son los electores. Los electores son los que tienen al final el poder en una contienda electoral y es por eso que es fundamental conocer sus motivaciones, sus necesidades. ¿Para qué? Pues para poder orientar nuestra estrategia a persuadirlos para que al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Que nos den el voto. Así comenzamos al principio con el elector como una fuente de información fundamental para decidir qué y cómo vamos a comunicar. Pues ahora volvemos al elector como nuestro objetivo final para la obtención del voto y del triunfo electoral. Podemos concluir entonces que una campaña basada en este modelo de marketing político es una campaña con fundamentos más sólidos que otra basada pues simplemente, por ejemplo, en la intuición. De todas formas, también os tengo que decir que en los últimos años está habiendo una revolución en cuanto a estrategias de comunicación y de liderazgo en el ámbito de la política y de las instituciones. Este giro se está traduciendo en la adopción de modelos sustentados en las nuevas formas de comunicación, en los nuevos tipos de mensajes, en las técnicas para conocer cada vez más y mejor a los públicos y su reacción ante los discursos generados por los políticos, por los partidos, las instituciones o por los propios medios. Un campo privilegiado para observar estas nuevas tendencias de la comunicación política y del liderazgo son, como ya decíamos, las campañas electorales. ¿Por qué? Pues porque es en estas campañas cuando los políticos sacan todo lo que llevan dentro, cuentan todo lo que van a hacer. La verdad es que es difícil imaginar, no sé si alguna vez os habéis imaginado unas elecciones sin campaña electoral. Es un periodo en el que los partidos pues informan a los ciudadanos acerca de su programa de gobierno y tratan de obtener el voto para incrementar sus cuotas de poder. Se trata del momento en que partidos y candidatos se preocupan más por hacer llegar sus ideas a los ciudadanos y ejercer su liderazgo político. También es verdad que es el momento en que los ciudadanos están más receptivos, se interesan más por conocer las políticas públicas que los diferentes candidatos y los diferentes partidos van a realizar si acceden al poder. En este periodo es decisiva la acción de la comunicación política por parte de líderes y partidos. Es decisiva la transmisión de estos mensajes por los medios de comunicación y la recepción que hacen los electores de todos ellos. A pesar de todo esto, y a pesar de que no podemos concebir unas elecciones sin campaña electoral, sí que me gustaría que escucharais la opinión de dos grandes expertos en comunicación política. Una es María José Canel, no sé si la conocéis, ella es catedrática de Comunicación Política y del Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid y es presidenta de ACOP y también del politólogo y catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Ignacio Lago, sobre la utilidad o no
de las campañas electorales. Vamos a escuchar. Pero, dicho esto, creo que cada vez más, afortunadamente, la campaña es los 4 años de legislatura, que es cuando realmente se hace o no se hace lo que se prometió en la campaña anterior. Llegado el momento de la campaña, en España las campañas duran 15 días y es un tiempo casi ridículo para en fin, de aquí saldremos todos deseando que no haya mucha campaña, imagino. Pero es verdad que las campañas electorales afectan solamente a aquellos que tienen la decisión de voto no muy tomada. Y en ese sentido, las campañas electorales han sido determinantes en términos generales, han sido determinantes de los resultados en la mitad de las campañas en los Estados Unidos. ¿Cuánto puede afectar una campaña electoral? Depende de cuánta gente esté dudosa y, por tanto, sea vulnerable, en el mejor sentido de la palabra, a lo que se dice y pasa en una campaña electoral. Aun cuando no hubiera ninguna posibilidad de mover voto en campaña electoral porque nadie está indeciso, yo nunca recomendaría a un partido no hacer campaña, porque la campaña, esos 15 días, sirven para hacer cristalizar lo que el mensaje de lo que tú has ido haciendo durante los 4 años. Y si no utilizas unos eventos, unos debates, unas cuñas publicitarias, unos mensajes para contar lo que has estado haciendo durante esos 4 años, el mensaje no llega. Ignacio. Bien, de nuevo, por supuesto, estoy encantado de volver a mi casa, en la que ha sido mi lugar de estudio durante muchos años. Bien, sobre la pregunta, efectivamente, las campañas electorales corresponden a una concepción de la democracia propia del siglo XX, o incluso del siglo XIX, en donde los partidos políticos tenían recursos escasos que tenían que concentrar en muy pocos días a través de discursos, de acciones basadas en las economías de escala, es decir, una promesa o un mensaje que pudiera llegar a muchos individuos a través de televisión o antes prensa o de los grandes mítines. Y las nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, por
simplificar, han cambiado radicalmente esta perspectiva. De hecho, la paradoja de las democracias ahora en sus campañas electorales es que hemos vuelto a la situación del siglo XIX, en donde, como votaba tan poca gente, los partidos directamente negociaban, discutían, intercambiaban con los votantes. Y ahora con Facebook, Twitter, estamos en esa misma línea. Por tanto, las campañas electorales fundamentalmente hacen dos cosas: informar, poner a los individuos sobre candidatos, propuestas, y en segundo lugar, destacar temas más o menos para que los votantes lo tengan en cuenta. Estas dos cosas son bien conocidas por todos los votantes antes de que llegue la campaña electoral. Por tanto, en esta parte las campañas cada vez, creo yo, tienen menos sentido porque la información es constante. Sí creo que las campañas siguen teniendo una importancia notable en lo que se conoce como movilización secundaria, es decir, las organizaciones afines a los partidos o los propios individuos dentro de tu familia o tus amigos, movilizas a tus personas más cercanas para que voten a ese partido. Y eso efectivamente solo se produce durante la campaña electoral, o mucho más que la movilización primaria de la que antes se aludía. Por tanto, otra vez, la tecnología hace que cosas que hace 50 años se antojaban como partes intrínsecas de las democracias electorales, ahora ya no lo sean tanto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver durante las próximas semanas, en tiempo de campaña, vamos a ver a candidatos besando niños, un clásico. Vamos a ver a candidatos en los mercados, dando la mano a carniceros, pescaderos, otro clásico. Vamos a ver promesas de todo tipo. Y claro, dice, y mítines, muchos mítines con 200 personas para salir en televisión, hablando a convencidos. En los tiempos en los cuales tenemos el ejemplo de Obama, que hizo una operación de crowdfunding para su candidatura, y le salió muy bien, o de Bolsonaro en Brasil, en otro espectro ideológico, que utiliza WhatsApp. No sé qué opináis, si pensáis que al final las campañas electorales, tal y como están establecidas, son un gran teatro para transmitir un poco la personalidad y tocar la fibra sensible del elector, y que la verdadera batalla y la verdadera campaña electoral se pelea por ejemplo, en las redes sociales. No sé qué opináis. Espero vuestras contestaciones. Y mientras tanto, pues sí que es verdad, y lo decían ellos, que los partidos y la competencia electoral han cambiado mucho en las últimas décadas. Esta capacidad de comunicación política y la construcción de imágenes y liderazgos se han transformado en aspectos centrales de la competencia por el poder. Las disputas en las sociedades democráticas son cada vez más competitivas
y requieren el uso y disposición de conocimientos especializados que se convierten en un valor agregado indispensable en el desarrollo de las campañas electorales. Nos dice Juan Carlos que las campañas electorales ya se dan de esa forma en Perú, es decir, se plantean las personalidades, los sentimientos para tocar la fibra de los electores, entiendo, pero que luego las batallas ideológicas, las batallas de ideas, las batallas de proyectos se realizan en otros escenarios. En las campañas electorales, hoy en día, la estrategia, como ya decíamos antes, es fundamental. En la campaña es la piedra angular sobre la que se edifica toda la propuesta. De hecho, es donde se decide si el candidato, por ejemplo, va a mostrar su lado más personal, su lado más familiar, su lado más íntimo, si se quiere llegar más a la fibra y al corazón y a los sentimientos que a la cabeza, con proyectos y con una ideología. Ahí es donde se va a definir la estrategia de la campaña. No sé si conocéis a Jaime Durán. Jaime Durán es un consultor muy famoso en América Latina. Él dice que la estrategia es el plan general que integra todos los elementos y los proyecta para alcanzar el éxito electoral. Esto es lo que estamos diciendo todo el rato. La estrategia es el camino a seguir para alcanzar el objetivo político trazado. A través de esta estrategia, pues se evalúa el terreno político, las circunstancias, el clima en el que se va a dar la campaña, lo que decíamos, la imagen del candidato, de los opositores, los objetivos, el mensaje, la comunicación, el calendario de la campaña, los amigos, por ende las posibles alianzas preelectorales y postelectorales, los competidores a derrotar, los competidores a neutralizar. Todo esto es lo que se estudia en esta estrategia. Y en esta estrategia es donde se determina el mejor rumbo para posicionar el candidato y se define cuál es el nicho, o sea, cuál es el elector, a por quién hay que ir. Jaime Durán sostiene que, por ejemplo, en América Latina el error más frecuente de los políticos es actuar sin estrategia. Pero no solo en campañas electorales, sino cuando también están en el gobierno. Él dice que no tienen una comunicación eficaz. Hay que tener en cuenta que cada campaña es única y que en ese sentido la estrategia debe diseñarse un poco a gusto del consumidor, ¿no? Vamos a escuchar ahora brevemente lo que Jaime Durán decía que tenía que hacer Macri en Argentina para ganar las elecciones. Ya os he dicho que Jaime Durán es un consultor muy conocido en América Latina, supongo que, bueno, pues alguno os sonará. Él ha sido asesor en Colombia, bueno, fue asesor en Colombia de Pablo Escobar y tuvo que salir del país cuando lo arrestaron a Pablo Escobar. También fue secretario de la Administración Pública en Ecuador durante la presidencia de Yamil Maguad y también cuando fue cesado tuvo que salir. Es amigo y fue asesor del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y trabajó en la campaña del empresario Álvaro Noboa para la presidencia de Ecuador. Desde 2005 manejó las campañas de Mauricio Macri, el actual presidente de Argentina. Vamos a escucharlo 2 o 3 minutos. Sí. A ver, medimos... Hacer, por ejemplo, ahorita una encuesta en la provincia de Buenos Aires para saber quién está ganando es un disparate. No entiendo, Jaime, ¿por qué? Porque son números... No tiene ningún sentido. ¿Qué tengo que estudiar ahorita? Uno, si el eventual candidato o del un lado o del otro es o no conocido, porque la gente no vota por alguien a quien no conoce. La gente no vota por alguien a quien no conoce.
votar. Sí. Si vos no conoces a alguien, ¿cómo le votas? Entonces, ¿qué más importante? Lo primero que tenés que tener es conocimiento. Claro, son varias cosas. Uno, conocimiento. Normalmente, un candidato para intentar ganar debe tener sobre el 90 o 95 de conocimiento. A la miércoles, sobre el 90 o 95. Vos me decís ahora, quiero ser candidato a la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Mido y es sorprendente cuán poco conocidas son las gentes. Personas que tú dices, a este le conoce todo el mundo, y no. Tiene 30, 40, 50 de conocimiento. Si tienes, suponete en la encuesta, 40 de conocimiento, te digo, mira, ante todo, hay que lograr que te conozcan. Ese es el problema central tuyo. Dale. Segundo paso, entre quienes, si eres muy conocido y muchísima gente te rechaza, estamos en el orto. Para Lo está peor buenísimo. que te puede Está pasar. buenísimo como te lo explica Jaime. Para. Si soy muy conocido, pero tengo mucho rechazo, mucha imagen negativa, no la levantás. Ay, ¿cómo? Pero es muy difícil. Es muy difícil. Claro, o sea, suponete que hacemos la encuesta y te conoce el 90%. Genial. 60 te rechaza, 30 te acepta. No podemos ganar las elecciones. Es imposible. Eso no hay cómo. Discúlpame, por eso, a ver, por eso en algún punto te tranquiliza o los tranquiliza a ustedes que si bien Cristina tiene 30 de positivo, 30 de gente que la votaría, 30% de base, tiene mucha gente que no la votaría nunca. Digo, ese contrapeso del negativo. Sois del círculo rojo, no lo sé si, pero bueno, lo que está claro es que la primera función de un buen consultor político es dar a conocer su candidato, porque lo que no se conoce no se vota. Bueno, y ya casi estamos acabando y no me gustaría acabar esta conferencia sin hablar de un tema que yo creo que os va a interesar mucho, que son las campañas electorales positivas, las negativas y las sucias. ¿Es lo mismo una campaña negativa que una campaña sucia? No, evidentemente, no es lo mismo. Muchos, pero muchos sí que la confunden, pero en realidad son dos estrategias totalmente diferentes. Os las voy a explicar rápidamente. La campaña negativa resalta los errores y defectos del adversario. Los estudia, los subraya ante el público, los pone en primer plano, los destaca y pone sobre ellos una inmensa lupa y un potente foco de luz. Busca que el público advierta el grave error que significaría votar por ese adversario y las consecuencias negativas que acarrearía. Nos lo va a explicar brevemente Alex San Martín. Él es ganador de 3 premios internacionales por la campaña electoral
que ha convertido, supongo que estáis un poco al loro de este tema, a Juanma Moreno, el candidato del Partido Popular, en presidente de Andalucía. Él nos cuenta en qué consiste su trabajo y sobre todo cuál es la función de esta campaña negativa en las redes sociales, en concreto en Facebook, que es el rey para estas cosas y que son clave para llegar a... Mira, yo no uso fake news, pero es que además es que no hace falta. Las noticias en España, los casos de corrupción y las barbaridades que se hacen son tan escandalosos que no te tienes que inventar noticias. Con que la noticia se la enseñas a los ciudadanos ya tienes bastante. Yo, a nivel personal, yo digo que dentro de la ley, todo lo que se pueda para ganar una elección, porque es para lo que me contratan. No me caso tanto con una idea política, sino me caso con una persona. Independientemente del partido que sea, yo puedo trabajar con él de una manera profesional. Digo, porque además es que no me contratan para que yo les vote, me contratan para que haga que la gente vote por ellos. En la categoría Consultor del Año, Alex San Martín. La campaña electoral del año, los ganadores, Garantía de Cambio, PP Andalucía. Me avergüenza la corrupción, me avergüenza. ¿Por qué se usan las campañas negativas? Porque son efectivas, porque efectivamente mueven la opinión pública, porque son las campañas que la gente más recuerda, porque son campañas que tienen resultados inmediatos y porque aunque la gente diga que no le gustan, es de los que más hablan. Votan juntos, gobiernan juntos, han sido y son más de lo mismo. Naranja, cómplice, naranja, cómplice. Consiste en mandar mensajes que sirvan para que tus rivales, para que los votantes de tus partidos rivales no acudan a las urnas. Si los que mandan hacen cosas tan feas, entonces hay que cambiar a los que mandan. Las campañas de contraste, las campañas despiadadas, ¿tienen efectos? Por supuesto. ¿Y tienen efectos positivos para quien las hace? Por supuesto. Ahora, que se deban hacer, yo creo que es peligroso. Que es intentar resaltar los errores de los demás antes de resaltar las virtudes propias, creo que eso tiene un efecto boomerang inmediato. Los profesionales sí lo hacemos. Es lo que hizo Donald Trump, lo que ha hecho Bolsonaro, lo que hago yo, lo que hace toda la gente que se dedica a esto profesionalmente de verdad. Yo nunca me he gastado un solo céntimo de publicidad en Twitter y en Facebook me gasto millones. Facebook ya te da los datos. Tú llegas a Facebook y dices, quiero mandar este mensaje, quiero mandárselo a la gente que vive en... Si os parece. ¿Qué es la campaña? Esto que hacía Alex San Martín es una campaña negativa. Podría estar bien o mal hecha y sus efectos serán mayores o menores, pero esa es un poco su estructura. Es la contracara de la campaña positiva. La campaña positiva es la que resalta las virtudes del propio candidato y su partido. La campaña propositiva, la que ofrece soluciones, la que afirma, la que propone. Y luego está la campaña sucia. La campaña sucia ataca al adversario, pero lo hace no resaltando sus errores y defectos, sino creándolos. La campaña sucia distorsiona la realidad, inventa, atribuye cosas que no son reales y lo hace a sabiendas, con el único objetivo de dañar al otro sin importar cuál es el medio utilizado. Por ello atraviesa fronteras, ya lo decíamos antes, de la ética, de la dignidad y del decoro. No busca ilustrar al público ni prevenirlo, busca engañarlo. La campaña positiva y la campaña negativa se manejan dentro de las reglas de juego de la política y de la ética, pero la campaña sucia no lo hace y esto es bueno saberlo. Es bueno saber que entre la campaña negativa y la campaña sucia hay una delgada línea roja que las separa y que las diferencia y que más vale no cruzarlas. Bueno, pues hasta aquí es todo lo que yo os quería contar. Sí que es verdad que bueno, hay consenso en que un partido debe estar siempre en campaña porque
Bueno, pues porque al final es lo que se queda en el subconsciente de la gente. No vale que en 15 días los acosen con mensajes. Eso al final ya hemos visto que no tiene ninguna circunstancia en el voto final. Simplemente deciros que, bueno, pues que si os gusta la política y el marketing, la consultoría política es un campo excelente para trabajar, en donde la creatividad, la actualidad y la posibilidad de poder cambiar las cosas está por encima de muchas cosas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Muchas gracias Elena, Emilio, Ezequiel, Fabián, Gabriel, Gregorina, José Miguel, Juan Carlos, Ibrahul, Mabel, Senaida, Xiomara y Josías. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias y mucho ánimo y mucha suerte.